Hablar sobre eso ya hasta me da ansiedad. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy controversial, entre comillas, porque siempre hemos visto este punto de tener hijos, preguntar sobre si quieren hijos, y en sí es un tema controversial porque se toca estas fibras emocionales de se pregunta, no se pregunta. Hoy lo vamos a explorar juntas. Acompáñanos. Últimamente he visto mucho hablar sobre este tema de preguntas que no se deben hacer y que son muy válidas, y me gusta mucho que estemos hablando de tabús que antes no se hablaban y ahora ya lo estamos conversando, lo podemos explorar más en casa, pero al mismo tiempo también estamos como que creando nuevas preguntas prohibidas que creo yo, en mi opinión, no deberíamos cancelarlas, ¿no? Y una de estas es el tema de preguntar si es que quieres tener hijos o no en una conversación. Pero claro, eso también depende de varios factores y personas. En mi caso, ¿no? Siento que ya hoy en día me ha generado algo de tener una pequeña ansiedad de preguntar, hacer esa pregunta, porque no sé si es que esta persona lo va a tomar bien a mal. Una pregunta que siempre le hemos generado, obviamente en conversaciones, ¿no? Con personas que conocemos, que nos dan un poco más de confianza. Entonces yo no puedo también adivinar o pensar que si esta persona está pasando por algo o no, ¿no? Entonces creería yo, desde mi punto de vista, es que si es que alguien no lo quiere hablar, simplemente lo puede decir, claramente con respeto. Oye, este tema no quiero conversarlo, pasemos a otro y listo. Pero no sé qué opinas tú, Magalita. Ok. Ahí estamos en desacuerdo. Empezamos. Sí, no, entiendo tu punto. Te queda como la inseguridad o la ansiedad o la incomodidad de, oye, pregunto esto, no pregunto esto. Y entiendo y ahí viene la validez, tú lo haces desde el interés genuino de conocer a la otra persona, de entablar la conversación con la otra persona, de conocer, de realmente entablar esta conversación con esta persona. Y esto en sí es válido, pero hay algo Ya. diferencial entre el interés genuino y entre el juicio de las decisiones de la persona. Claro, yo creo que ahí también depende de factores, ¿no? Y también la forma como uno lo dice, ¿no? Las habilidades blandas, también hay que interpretar mejor el mensaje corporal. Desde mi caso, o sea, yo estoy a punto de casarme, ¿no? Y todo este tiempo, en este proceso, la familia, las tías, las abuelas, ¿no? Los primos, ¿no? Todos hacen esta pregunta: oye, ¿y tienen planes para tener hijos, ¿no? Y yo, la verdad es que lo tomo muy normal porque siempre lo he escuchado en mi familia, ¿no? Siempre lo han preguntado claro, por un tema de querer saber, ¿no? Y que no me van a juzgar si es que digo que no. Aunque bueno, tal vez mi abuela, que ella sí quiere que tenga hijos ahorita, pero no siento que si es una presión, por ejemplo, ¿no? O sea, normal, lo puedo decir: no, en ese momento no quiero tener hijos, tal vez de un par de años, ¿no? Tengo perritos, para eso también es suficiente, pero claro, siento que no me lo tomo nada personal, y es por eso que esa pregunta me es muy válida para hacer a otras personas, ¿no? En una conversación que estás conociendo o se están presentando y que te dicen: ah, sí, nos vamos a casar, ay, qué bacán, y planean tener hijos ahí mismo o en un par de años, o qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces, esa forma de conversar me parece como que es muy válida, a diferencia de lo que tú dices del tema del juicio, ¿no? Porque eso es una forma, y la otra es lo que tú justo mencionaste, que era preguntar así como que: oye, ¿y para cuándo los hijos, no? O sea, ya, ¿no? El tiempo pasa. Eso lo haría nuestra abuela. Claro, eso haría nuestra abuela. Sabiendo que igual lo hace desde su amor, que ella tiene otra forma de pensar, ¿no? Otras Pero costumbres. claro, ¿no? Entonces, y que lo haga otra persona que no sabe tu confianza, ¿no? Puede ser un poco, como dice Magali, ¿no? Juicioso, y hacerte sentir mal de algo que tal vez no es necesario sentirse, Invadida. ¿no? Invadida, ¿no? Y también ahí entra a calar otra situación. Es que, ok, ya, yo quiero conocer a la persona y el interés genuino de saber sobre ella y saber a profundidad, ¿no? Y hacerle estas preguntas. Y claro, no sé si esta pregunta va a caer bien con esa persona. Y ahí le pondría otro ejemplo. Por ejemplo, ahora está en la cultura de, oye, no se habla de cuerpos. Que eso sí, o sea, lo compro al 100%, porque nadie te está pidiendo tu opinión, ¿no? Entonces, si nadie te pide tu opinión, no es necesario que lo digas.
Pero claro, esa pregunta sí me parece que está perfecta cancelarla, pero no veo la otra pregunta del tema de los hijos o no, ¿no? Me parece que esa no es y también, bueno, depende de la forma como se dice, pero si lo preguntas de manera general, me parece que está súper bien y no sé, Maita, ahí tal vez me puedes ayudar. Yo no entiendo a veces por qué hacer esa pregunta les duele tanto, ¿no? Teniendo en cuenta que no es nada personal. Como nosotras estamos acostumbradas al juicio constante de nuestra abuela, de nuestras mamás, de nuestras tías, nosotras hemos normalizado tener esto encima, estas miradas. Y para nosotras es pan de cada día. Todos los días. Sí, no está bien, pero es normal para nuestro contexto. Eh, y nuestra historia de vida es, no estamos queriendo ser mamás ahora, en este momento. No estamos buscando ser mamás ahora, en este momento. Por ende, no se nos está haciendo ser difícil ser mamás. No estamos viviendo con esta frustración de ser mamás porque no lo estamos buscando. Ponte en el caso que... Alguien que sí lo esté buscando y se le esté complicando. Ponte el caso que tú y yo no tengamos tanta confianza, porque, paréntesis, tenemos mucha confianza, no sé, hablábamos de, oye, sácame el grano, oye, me fui al baño y mira lo que Pasó hice. eso lo Ya, vamos a ya, cortar. ya, bueno, pongámonos en el caso que no tuviéramos tanta confianza, fuéramos unas primas un poco más lejanas, y tú no supieras que yo estoy intentando ser mamá y Y que te estoy... pregunte, oye Maga, ¿y planeas tener hijos? Pero claro, esa pregunta, nuevamente, no es nada contra ti, no es nada personal. O sea, yo creo que las personas se han acostumbrado a que todo es personal, a que todo le dicen con un fin de molestar, fastidiar, pero no, son preguntas para mí, pero no, preguntas muy normales que puedes tener una conversación, ¿no? Para ti. Claro, para mí. Pero ¿por qué yo tendría que sentirme en la necesidad de pensar en cómo te va a hacer sentir esa pregunta, teniendo en cuenta de que es una pregunta normal y por qué es, o sea, es muy parecida a la pregunta de si tú estás pasando, estás mal y yo te pregunto, oye, ¿estás bien? Y pucha, el persona está mal y dice, ay, y explota. Eso, o sea, yo lo veo como una pregunta muy parecida a la de, ¿cómo estás? A la de también, ¿planeas tener hijos? ¿No? O sea, para mí esas preguntas son muy válidas y no es nada personal, ¿no? Ahora, si yo supiera que estás pasando por un proceso de terapia, o un proceso de, ¿no? de tener hijos, y te hago esa pregunta, obviamente ahí hay una malintención, hay una maldad, ¿no? Pero si no, y si yo no sé, no tendrías que afectarte, creo yo. Y si te afecta, es porque, claro, estás pasando, estás sentimental, no estás manejando tal vez tus emociones por el proceso y deberías ir a un psicólogo, porque yo tendría que cargar con esa culpa de alguien que necesita tal vez ir al psicólogo. No es culpa, sería responsabilidad. Responsabilidad. Y no es que sea normal, porque nosotras lo hemos normalizado. El punto es que poco a poco nos estamos transformando en una sociedad que tiene no más cuidado en, como, no sé, fíjate por dónde pisas y que esto es un camino de minas, sino, oye, hay que tener más consideración con nuestro entorno. Y no es que, oye, la persona está más sensible y que por eso tiene que ir a terapia porque si no se lo toma más personal. Porque entiendo tu punto completamente de, oye, ahora tengo que pensar todo lo que le voy a tener que decir a esa persona. Puede ser frustrante al inicio, O que eso aplique para todo el mundo en mi entorno, me muero, ¿no? Mi cabeza explota. pero en la realidad no sabemos la batalla que está transitando la otra persona. Y para la persona de repente puede ser, no sé, en la mañana tuvo que hacerse una prueba de embarazo y tuvo que pelear con su esposo o con su pareja y su pareja le dijo, si este mes no salimos embarazados, yo creo que ya vamos a dejar de intentarlo y esta persona, no sé, tuvo el sueño, el anhelo de ser mamá 10 años y ahora están a la casi posibilidad de renunciar a ese sueño y viene alguien y le dice, oye, ¿y qué planes? ¿Planean ser papás pronto? No es que me siento atacado, es un recordatorio de un sueño que no estoy cumpliendo. Pero, claro, entiendo totalmente, pero mi punto siempre creo que va a ser igual, ¿no? Es como que
no tengo que cargar responsabilidad, ¿no? Como dices, de cómo se va a sentir la otra persona por una pregunta tradicionalmente común, ¿no? Aquí, ¿no? En esta cultura, ¿no? En este país, ¿no? Y tachar esa pregunta, ¿no? Porque siento que vamos a comenzar con eso y luego se va a abrir más preguntas que son preguntas clásicas y vamos a tener que ir cancelándolas porque no sabemos cómo se va a sentir, porque claramente cada vez va a salir más cosas, ¿no? Entonces vamos a como que nadie puede preguntar nada porque no sabemos qué puede estar pasando en cada persona y encerrarnos y capsularnos y es como que a mí eso ya, y lo puedo demostrar en mis manos ahorita, hablar sobre eso ya hasta me da ansiedad. Ahora yo voy a tener que ir al psicólogo, ¿no? Pero no, o sea, lo que voy es que es un reto porque cada vez salen nuevas cosas, ¿no? Me parece genial hablar sobre cosas que antes no se hablaba en casa, ¿no? Sobre el tema, ¿no? De educación sexual, ¿no? Temas importantes, pero cancelar preguntas en este momento creo yo que a mí sí me afecta es ese mundo de ay, no hagas esta pregunta, o no digas esto, no asumas que sí, que no. Está bien el tema de no asumir, pero ¿por qué no preguntar? Mientras que haya un respeto siempre y que la persona que no quiere responder esa pregunta puede simplemente decir, ok, no quiero hablar de ese tema y con eso es suficiente y nunca más alguien más te va a preguntar sobre eso hasta que tú lo toques, ¿no? Sí, Yo creo que habrían dos puntos aquí a tomar en cuenta. Uno es, oye, ¿a quién, ¿a quién le estoy haciendo esta pregunta? ¿Es una persona cercana a mí o es una persona que, no sé, la veo esporádicamente? Porque el tema de los hijos, seamos honestas, es un tema muy, muy delicado. Porque se trata, o sea, si lo vemos a profundidad, se trata de traer vida a este mundo, se trata de tener la responsabilidad a largo plazo, se trata de criar, es claro, o algo sea, muy profundo. en yo todos los días prácticamente, yo en mi equipo de trabajo, todas prácticamente son mamás. Soy la única, literal, que no soy mamá. Y siempre ahí se pregunta, oye, Anto, ¿y tú para cuándo? ¿Tú para cuándo? ¿No? O quieres tener hijos, ¿te gustaría tener bebés? ¿No? Y para mí sé que no es nada, o sea, ya no lo tomo, o sea, no lo tomo nada personal. Es como que simplemente digo, no está en mis planes en este momento y ya está. Entonces no me afecta que me sigan preguntando o sentirme rara no sé, por ser la única, ¿no? Entonces, acá creo que sería tal vez hacer una pregunta, ¿no? O sea, ¿qué le dirías a alguien que se siente presionada cada vez que alguien le hace esta pregunta, ¿no? O sea, porque en mi caso, para mí es fresh, pero sí, que a alguien sí le afecta, ¿qué le dirías? Yo que le diría a alguien que se siente presionada Cuando le por hacen la pregunta de si planea, ¿no? Tener hijos. que regrese primero que regrese a su centro, porque a mí me gustaría recordar, no me acuerdo ahorita el nombre, pero hay un filósofo que habla sobre la intolerancia y justo es la paradoja de la intolerancia. Eh, no porque todos debemos tener diferentes puntos de vista, significa que todos los puntos de vista sean válidos. Y ahí viene la paradoja de la intolerancia, que es justamente eso, ¿no? Todos podemos tener la posibilidad de decir lo que opinamos, pero no por eso, por ejemplo, un ejemplo burdo, Hitler tenga posibilidad de opinar. A esta persona que se siente incómoda de que le pregunten sobre si quiere tener hijos o no, le podría decir que regrese a su centro, que regrese lo que para esa persona es importante y que en esos momentos de dificultad regrese a lo que para ella vale la pena y reconecte con eso en esos momentos, ¿no? Que distancie un rato de la dificultad y que Regresa. reconecte con ella misma. Y con una respuesta tal vez, ¿no? Como, claro, el respeto siempre, no deseo hablar del tema, y listo, y ahí le pones un punto final. Entonces, pregunta, entonces, al final, nunca vamos a poder hacer esta pregunta. O sea, ¿de verdad vamos a tener que cancelarla para siempre? Yo, mi punto personal, yo creo que más allá de cancelarla, creo que deberíamos ser más empáticos y deberíamos profundizar más en lo que la otra persona o la posibilidad de lo que la otra persona está viviendo. Porque tú y yo vivimos en una familia que puede decir cualquier cosa y se mete en nuestras vidas y lo hemos Siempre. normalizado. Y yo vengo desde ahí también.
Pero, o sea, yo también he tenido la experiencia de, por ejemplo, trabajar con otras personas y escuchar uno a uno sus historias de vida y eso me ha sensibilizado muchísimo. Y, o sea, ya estoy del otro lado, ¿no? Yo, o sea, entiendo que hay muchísimos factores que pueden suceder a las personas y eso me ha ayudado mucho a pisar tierra y a entender muchos contextos y a darme cuenta de, oye, no porque algo para mí sea normal, significa que realmente lo Claro, deba o como normalizar. yo que tal vez, oye, eso no me afecta, no lo tomo personal, pero bueno, hay personas que sí lo toman un poco más personal, son preguntas más, ¿cómo decirlo?, muy personales, ¿no? Y tener este criterio, ¿no? Una medición de criterio de cuándo hacerlo y cuándo no, y si lo haces, el evaluar todos los factores, el entorno, con quién lo estás haciendo y cómo lo estás preguntando, también tiene en cuenta la comunicación no verbal, ¿no? La comunicación de tu cuerpo, ¿no? Y tus manos también, ¿no? O sea, creo que eso influye mucho cómo hace sentir cómoda a la persona con la pregunta, incluso si es que la persona está pasando por algo, pero como le has hecho una pregunta con un entorno, con una forma tan sensible, tan tranquilo, que ella no lo siente que le están juzgando, ¿no? Podrían incluso hasta conectar, ¿no? Entonces creo que ahí va a depender de eso, más que todo. Entonces, la pregunta, o sea, la respuesta sería como que se va a seguir preguntando, pero cada vez con más delicadeza y hablando todos los factores y todo el entorno del momento, ¿no? Y también Mm, con quién lo estás hablando. exacto, ¿con quién estás hablando? Y creo que para aterrizar mejor la idea, sería bueno hacernos la pregunta a cada uno, ¿no? O sea, de manera individual. Oye, ¿qué tipo de vida yo quiero vivir? Quiero vivir una vida centrada en mis valores, centrada en mis principios. Quiero vivir una vida de manera empática. Quiero vivir una vida en consideración con los demás. Si la respuesta es sí, entonces podría empezar a plantearme qué cosas incomodan no solamente a mí, sino también la posibilidad de incomodar a alguien más. Si es que realmente no me interesa incomodar a alguien más, pues no tendría por qué. Es una persona que le falta habilidades blandas o inteligencia emocional, tal vez, ¿no? O que Sí, tiene que tal vez desarrollarlo y puede ser que tiene problemas o conflictos con otros entornos de su vida, ¿no? Si es que está pensando de esa ujú, manera, o quién sabe. sí. ¿Yo? Sí, voy a seguir preguntando si se quiere tener hijos, pero claro, voy a tener más en cuenta lo que hemos conversado, ¿no? Lo de la, la sensibilización, la empatía, las maneras, ¿no? El contexto. Voy a tratar como que evaluar bastante la situación del antes de esa pregunta, y evaluar si realmente vale la pena o no hacer esa pregunta, ¿no? Y si es el momento. Y también ahí está el criterio, ¿no? O sea, hay que tener bastante criterio al momento de hacer las preguntas muy personales a alguien que estás conociendo o a alguien que conoces, ¿no? Porque claramente no sabemos qué batallas está o qué situaciones está presentando esa persona. Y hoy en día creo que cada vez y me parece genial que estamos hablando cada vez de estas situaciones que antes lo callaban nuestras mamás, no lo decían, y ahora tenemos esa oportunidad para conversarlo, ¿no? Personas que, ¿no? En mi caso, que estamos en un proceso, ¿no? Yo estoy en un proceso de formar como que mi familia, formalizarla, y esas preguntas de cajón siempre me llegan, y bueno, Magalita creo que desde hace muchos años atrás le hacen la misma pregunta, ¿no? Ya lleva casada más de 3 años, y bueno, nuestra abuela quiere que ya seamos, ya le demos los nietos, pero bueno, va a tener que aguantar un poquito más la abuela. Y bueno, eso es creo que la moraleja, bueno, el resumen de esta conversación, y no sé, ahí podemos hacer una pregunta al público que está aquí viéndonos, una pregunta abierta, Magalita, que podemos complementarlo ahí. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se debería seguir haciendo la pregunta de, ¿y tú quieres tener hijos? ¿Se debería tener más consideración o esto depende de la afinidad o la cercanía a la otra persona? O piensas como yo al inicio, ahora ya lo he evolucionado un poco más, que era un poco más dura, un poco más directa, sin filtro, una Aries, Triple Aries, ¿no? triple Aries, de decir las cosas, preguntar las cosas con respeto y que nada es personal, y que si se siente mal debería ir a terapia, no sé. Es lo que antes pensaba, Me encanta. ahora ya lo he sensibilizado un poco más, lo estoy siendo más sensible. Este, eso que estudié recursos humanos. Es que es normal que nosotras,
o sea, de nuestra base, vengamos con ese criterio, Y porque cada la persona es historia, diferente. claro, por la historia de nuestra familia, por cómo nos han tratado nuestra abuela, nuestras Claro, mamás, nuestras tías, porque hemos han sido unas desarrollado metiches. esos metiches. Ajá, sí, y claro, está en nosotras decidir la forma que queremos vivir a partir de ahora. Es nuestra responsabilidad. Cortar el ciclo y vivir la forma como queremos, ¿no? Y Repetir eso. el patrón o hacer algo distinto, si es que queremos. Así que queremos escuchar sus opiniones, qué opinan, si les gustó este tema, qué tema les gustaría que tratemos en el siguiente video. Y gracias. Así que estos somos Anto Y Magali. Magali. Chao. Chao. Bien, lo Creo que hicimos. salió bien, ¿ah? Fluyó bastante bien.